Hola a todos. Bien, vamos a ver en este tutorial, ¿sí? Dos temas importantes. Por un lado, el tema de los hipervínculos y por otro lado, el tema de la combinación de correspondencia. En primer lugar, vamos a ver los hipervínculos. Los hipervínculos se puede aplicar a cualquier palabra, ¿sí? O también a cualquier forma. Vamos a ver también a una forma, por ejemplo. Lo importante es que a cualquiera de los elementos que yo le aplique el hipervínculo lo seleccione en primer lugar, ¿sí? Vamos a seleccionar, por ejemplo, la palabra Google, luego vamos a ir a insertar, hipervínculos, se va a abrir el cuadro de diálogo y allí vamos a seleccionar entonces qué tipo de hipervínculo queremos hacer. Fíjense, sobre la margen izquierda tenemos los botones que nos llevan al acceso de distintos hipervínculos. Y sobre la derecha se va abriendo el panel que nos muestra las características de ese hipervínculo. La primera opción, vamos a hacer un hipervínculo a un archivo o a una página web. Vamos a un archivo. Para hacer el hipervínculo a un archivo, selecciono, ¿sí?, desde las carpetas a qué archivo me quiero vincular. Vamos a elegir, por ejemplo, bien, este archivo, bien, para que se vincule. Fíjense que abajo donde dice dirección aparece la ubicación del archivo. Bien, ponemos aceptar y fíjense que ya se colocó el hipervínculo. Presionando la tecla control y apoyando el mouse sobre el hipervínculo, hago clic y se abre el hipervínculo. Bien, ahora bien, miremos lo siguiente. Además de colocar la dirección, la ubicación donde está el archivo, también puedo colocar, fíjense en el botón que está arriba a la derecha, donde dice Info en pantalla, también puedo colocarle información para el usuario de ese hipervínculo, es decir, para quien vaya a usar ese hipervínculo, saber qué va a suceder. Entonces, por ejemplo, hacemos clic acá en Info y ahí le escribimos, bien, a quien va a usar el hipervínculo, qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, al hacer clic, se abrirá un archivo de Word. Bien, entonces ese texto, fíjense, ponemos aceptar, ¿sí? Ponemos aceptar. Y fíjense que cuando apoyo el mouse encima, ahí aparece entonces ese cartelito que señala la información. Al hacer clic se abrirá un archivo de Word. Bien, eso entonces sucede con la herramienta que se llama Info en pantalla. Muy bien, vamos ahora a hacer un hipervínculo, pero desde un botón, en este caso desde una forma rectangular. Vamos a insertar hipervínculo. Recién hicimos a un archivo. Ahora vamos a hacer una página web. Entonces, aquí abajo, donde dice dirección, voy a pegar la dirección de la página web. Lo que recomiendo es que, para que se pegue correctamente, es que abran la página web que necesitan y copien el link directamente de internet. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ingresar a esta página web, copio el link directamente desde aquí, ¿ok? Control C para copiar y luego en el Word voy a poner aquí abajo donde dice dirección, voy a poner pegar. Fíjense que se copia, ¿sí?, con http www, ¿sí? Se copia la dirección completa. Muy bien, listo, ponemos entonces aceptar. También le puedo colocar info de pantalla, por ejemplo, se abrirá Google, ¿sí? Puedo colocarle también info de pantalla, ponemos aceptar. Entonces fíjense que ahora el mouse, cuando lo coloca y dice se abrirá Google, ¿sí? Y cuando yo presiono control, fíjense que el cursor del mouse cambia y se convierte en una mano. Bien, entonces al hacer clic se va a abrir Google. Bien, este entonces es otro tipo de hipervínculo. Muy bien, volvamos entonces. Vamos a ver ahora, vamos a colocar acá correo. Y vamos a ver ahora otro tipo de hipervínculo. Vamos a ir a insertar hipervínculo. Y ahora en lugar de ir al primer botón, vamos a ir al último botón que se llama dirección de correo electrónico.
haciendo clic allí, lo que voy a colocar donde dice dirección, voy a colocar el correo al cual quiero que las personas se dirijan. Entonces, cuando las personas hagan clic en la palabra correo, se va a abrir la posibilidad que las personas escriban un correo electrónico a ese mail. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, mi mail. ¿Sí? Entonces, ahora las personas se van a vincular a este correo electrónico cuando hagan clic allí. ¿Bien? Pongo aceptar. También fíjense que puedo colocar info de pantalla. Pongo aceptar. Y ahora, miren, cuando hago clic sobre este correo, sobre la palabra correo, se abre entonces el administrador de correo que yo tenga ya personalizado. ¿Ven? Ahí me pregunta cuál deseo personalizar. Muy bien. Esto entonces para hacer a un correo electrónico. Ahora bien, vamos a ver cómo hacer un hipervínculo a distintas partes del mismo documento. Para hacer eso, voy a borrar lo que hicimos hasta recién. Para hacer eso, lo que voy a hacer es colocar lo que se llaman los marcadores. Los marcadores nos permiten hacer hipervínculos dentro de un mismo documento. Entonces, fíjense, vamos a insertar una hoja nueva, insertar, salto de página, y en la segunda hoja voy a colocar la palabra llegada. Voy a colocar la palabra llegada. Bien, vamos a ponerla bien grande. Ahí estamos. Y ahora vamos a hacer un hipervínculo entonces de la primera hoja a la segunda hoja. ¿Ok? ¿Para qué? Para mostrar, en este caso vamos a poner salida. Para mostrar entonces cómo funciona, ¿sí?, el hipervínculo con marcadores. Son, repito, hipervínculos a lugares de un mismo documento. Muy bien, ¿qué es lo que debo hacer? En la llegada, ¿sí?, al lugar que yo quiero llegar, ahí voy a colocar el marcador. El marcador no se visualiza, es transparente y se coloca donde esté latiendo el cursor del mouse. No hace falta seleccionar ningún objeto ni ninguna palabra. Directamente me coloco entonces delante de la palabra llegada, me voy a insertar, ¿sí?, voy a marcador y voy a colocar el nombre del marcador. Por ejemplo, en este caso también le voy a poner que se llama llegada. ¿Sí? Ponemos entonces agregar y fíjense que ya se ubicó. Como les decía, no se visualizan los marcadores. Ahora bien, vamos a colocar el hipervínculo desde la salida. Cuando yo haga clic en la palabra salida, me va a llevar a la palabra llegada que está en la hoja 2. Me voy a acercar entonces ahora y voy a aplicar el hipervínculo. Para eso selecciono la palabra salida, me voy a hipervínculo y ahora voy a elegir la segunda opción que se llama lugar de este documento. Cuando hago clic aquí, dentro de esta opción, fíjense sobre la derecha, me abre los marcadores y me muestra qué marcadores inserté. Ahí estoy viendo el que se llama llegada, le pongo aceptar y ahora miren lo que sucede. Cuando presiono control y hago clic, me lleva a la segunda hoja que es la llegada. ¿Sí? Estos son entonces los distintos tipos de hipervínculos. Muy bien, vamos ahora al segundo tema, que es combinación de correspondencia. Bien, la combinación de correspondencia lo que permite es enviar una correspondencia, es decir, que puede ser un texto, una carta, ¿sí? Puede ser un folleto, puede ser, no sé, un afiche, o sea, cualquier elemento que yo tenga diseñado en Word, se lo puedo enviar a una base de datos. Esa base de datos puede ser que ya esté hecha con Excel, o puede ser que la haga yo mismo en el momento, o puede ser que esté hecha con algún otro programa. Lo importante es que yo acá voy a vincular entonces un objeto, ¿sí?, una carta por ejemplo, con una cantidad de personas que estén en una base de datos. ¿Qué es lo interesante de acá? Lo interesante es que la carta o el objeto que yo le envíe a esa base de datos va a ser personalizada. Es decir, que si yo quiero enviar, por ejemplo,
un folleto para invitarlos a, no sé, a una presentación de algo, ese folleto va a llegar personalizado con el nombre de cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bien, en primer lugar tenemos que tener el elemento que quiero combinar. Si vamos a hacer una carta, por ejemplo, vamos a hacer así, hola, hola, y vamos a poner, te invito a la presentación de mi libro, ¿sí? Será en esta dirección. Dos puntos, ¿sí? Olmos 40. Bien. Abajo vamos a poner te espero y vamos a dejar ahí. Bien. Por un lado entonces tenemos la carta, ¿sí? La carta que va a ser la que se va a enviar a las personas, ¿sí? Que yo elija. Vamos ahora a iniciar la combinación de correspondencia. Hacemos clic en la pestaña correspondencia y hacemos clic en iniciar combinación de correspondencia. Lo que vamos a hacer es elegir la última opción que se llama paso a paso por el asistente. Una vez elegido, sobre la derecha se va a abrir un panel, ¿sí? Este panel nos va a mostrar todos los pasos que debo seguir. Son 6 pasos, fíjense en la parte de abajo indica, son 6 pasos. 3 pasos los vamos a hacer con el panel y los otros 3 pasos los vamos a hacer con la banda de opciones que está en la parte superior. Bien, arranquemos. En primer lugar, el primer paso dice seleccione el tipo de documento. En este caso, ¿sí? vamos a usar una carta, la carta que estamos mirando en este momento, ¿ok? Vamos a usar una carta. Hacemos clic en siguiente y ahora dice seleccione cuál es el documento inicial y te da como opciones el documento actual, o sea, el que tenemos abierto ahora, ¿sí? Empezar a partir de una plantilla o empezar a partir de un documento que ya exista. Estas opciones, ¿sí? Las voy a elegir de acuerdo a lo que la consigna diga. A veces hace que escriba la carta voz, como hicimos nosotros ahora, y otras veces usan la tercera opción que dice empezar a partir de un documento, o sea, un documento que ya exista, o empezar a partir de una plantilla que ya exista. En ambas opciones, fíjense, en plantilla aparece seleccionar plantilla, o sea, les permite que la vayan a buscar. Y en empezar a partir de un documento que ya exista, también les aparece el botón abrir para que lo vayan a buscar. ¿Ok? Entonces, estas son las opciones que les posibilita si el archivo ya existiera. Si no existiera, usamos la primera opción. Muy bien, hacemos clic en siguiente. En el tercer punto nos pide la base de datos, ¿ok? Dice seleccione los destinatarios. ¿Cuál va a ser la base de datos? Fíjense que la primera opción dice utilizar una lista existente. O sea que si les dieran ya la base de datos hecha, la tabla con la información ya está hecha, entonces simplemente hacen clic en el botón examinar y buscan la base de datos ya hecha. Si no, si les pide que la escriban ustedes, van a usar la última opción que se llama escribir una nueva lista. Hacemos clic entonces en el botón crear para crear la base de datos. Bien. Fíjense, la tabla que les muestra es una tabla modelo, es decir, esta tabla ya viene hecha, preestablecida. Nosotros vamos a hacer una tabla de acuerdo a lo que necesitamos. Vamos a imaginarnos lo siguiente, fíjense, vamos a imaginarnos que la carta dice hola y aparece acá el nombre y el apellido de la persona y abajo dice te espero y aparece el nombre de la persona. Es decir que vamos a tener una tabla con 2 columnas, con el nombre y con el apellido de las personas a las cuales le quiero enviar esta carta, ¿sí? Para eso tenemos que ir a la opción personalizar columnas. Y vamos a eliminar las opciones que no voy a usar, ¿sí? En este caso vamos eliminando cada uno de los encabezados de la columna que yo no necesito. Fíjense que les trae por defecto muchos encabezados.
lamentablemente se deben ir eliminando uno por uno. No se pueden eliminar todos juntos. ¿Sí? Muy bien, vamos a eliminar entonces los que no uso para empezar a completar la tabla con los encabezados que sí necesito. Muy bien, tengo ya listo, ¿ok? Nombre y apellido, pongo aceptar y fíjense que la tabla ya está lista para ser completada. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un ejemplo entonces. Nombre, vamos a poner Juan, apellido Pérez. ¿Sí? Abajo para agregar una nueva persona, fíjense que está el botón nueva entrada. Con ese botón agregan una nueva persona, ¿sí? Bien. Y así sucesivamente siguen agregando todas las personas que les pida la consigna con el botón nueva entrada. ¿Ok? Una vez agregadas todas las personas, hacen clic, o sea, llenada la tabla completa me refiero, hacen clic en aceptar. Y ahora les va a pedir que guarden la base de datos, ¿ok? La base de datos que acaban de hacer, la vamos a guardar. Yo la voy a guardar en descargas, la vamos a llamar base de datos. Bien, listo, le ponemos guardar. Ya tenemos lista nuestra base de datos. Nos pide que la chequeemos, que veamos si está todo ok y pongamos aceptar. Si hubiera algo que no estuviera correcto, se selecciona de aquí abajo, fíjense, la selecciono, le pongo editar, ¿sí? Y la sigo editando con lo que haga falta. ¿Bien? Muy bien, pongo ahora aceptar y ya está lista la base de datos. Como les decía entonces, hasta acá el paso 3. Los 3 primeros pasos se hacen con el panel. Ahora vamos a cerrar el panel porque lo que vamos a hacer es seguir la combinación de correspondencia, los 3 pasos que siguen, pero usando la banda de opciones que está aquí arriba. Muy bien, en primer lugar, lo primero que vamos a hacer es insertar los campos que necesito. ¿Ok? Entonces, íbamos a poner hola, nombre y apellido. ¿Cómo se insertan? Aquí arriba dice insertar campo combinado. Hago clic y fíjense que aparecen los dos campos de mi tabla. Nombre, miren cómo apareció ahí, dejo un espacio y apellido. Existe un botón que se llama resaltar para que los puedan resaltar y ver si quedaron en su lugar correcto. Y acá vamos a poner te espero y le vamos a colocar el nombre de la persona. Bien, entonces así va a quedar lo que se llama la carta modelo. La carta modelo. Cada vez que ustedes hacen una combinación de correspondencia, van a ver que se van a crear 3 archivos. Una va a ser la carta modelo, que es la carta que tiene los campos de combinación. Esas palabras que aparecen con fondo gris se llaman campos de combinación. Entonces, una de las archivos que deben guardar es la carta modelo. Vamos a guardarla, archivo, guardar como, y vamos a ponerle de nombre carta modelo. Bien, el segundo archivo que van a guardar ya lo hicieron recién, es la base de datos, ¿ok? Es la base de datos. Entonces, recuerden, son 3 archivos, ya hemos guardado 2, la base de datos y la carta modelo que recién lo hicimos. Bien, ya hicimos el paso 4 que era insertar los campos de combinación, que es lo que se está viendo aquí. Vamos ahora al paso 5. Aquí a la derecha dice finalizar y combinar, ¿sí? Hago clic en finalizar y combinar y elijo la primera opción que se llama editar documentos individuales, ¿ok? Las otras 2 opciones no se van a usar en el examen, así que no se hagan problema. Uno es si quisiera directamente mandar a la impresora y la otra es si quisiera mandar las cartas combinadas por correo electrónico. Siempre en este caso de la evaluación vamos a manejar la primera opción que se llama editar documentos individuales. Hacen clic allí y les pregunta si quieren combinar todos la base de datos con toda la base de datos, le dicen que sí, aceptar. Y fíjense que se acaba de abrir un nuevo archivo con la combinación ya hecha, ¿sí? Entonces, yo hice 2 personas, entonces van a ver que está la primera carta aquí arriba, hola Juan Pérez,
te invito a la presentación de mi libro, será en la dirección Olmo 40, te espero Juan. Y abajo, si siguen bajando con el mouse, van a encontrar que está la otra carta, hola María López, y así. Entonces, la combinación se hacen todas y se guardan en un solo archivo. Si ustedes ven aquí abajo, yo sigo teniendo la carta modelo, fíjense, le hago clic para que la vean, y ahora tengo un nuevo archivo que se creó que se llama cartas combinadas. La voy a guardar con el nombre cartas combinadas. ¿Sí? Lo guardo entonces también en descargas, que es donde estoy guardando. Bien. Atención ahora. Fíjense. Vamos a mostrar cómo quedó entonces. Fíjense que nos ha quedado entonces 3 archivos, ¿ok? Lo voy a cerrar aquí atrás. Lo voy a cerrar para que se puedan ver correctamente los archivos. Fíjense, me han quedado entonces 3 archivos. La carta combinada, bien, que es el último que guardé. La carta modelo, que es la que tiene los campos de combinación. Y la base de datos, ¿sí? Que se generó un archivo de Access, de Microsoft Access. Estos 3 archivos son los que tienen que entregar en el día de la prueba. ¿Ok? Los 3 archivos se entregan para comprobar que crearon la base de datos, para comprobar que insertaron los campos correctamente y para comprobar que la carta se combinó. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí llegó entonces la clase de hoy.